Calambres. Si bien es cierto, los calambres se definen como contracciones musculares involuntarias que son producidas cuando uno o varios músculos del cuerpo humano se endurecen y se contraen, con la imposibilidad de relajarse. De tal forma, generan un notable dolor en las personas que puede durar desde algunos segundos hasta varios minutos, valorando que en los peores casos se mantienen por más de 15 minutos. En ese sentido, a pesar de que normalmente tienen lugar en las piernas y los pies, provocando la flexión del pie y de los dedos, lo cierto es que también se pueden presentar en cualquier otro músculo del cuerpo. Esto, por lo general, se asocia a una deficiencia de magnesio en el organismo, aunque se conocen otras causas adicionales que motivan la aparición de dichos espasmos súbitos, tanto después de hacer ejercicios como también cuando el cuerpo se encuentra en reposo. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de los espasmos musculares? Más allá de conocer que los calambres musculares son espasmos involuntarios y dolorosos en uno o varios músculos del cuerpo, los cuales pueden producirse debido al aumento de la frecuencia de acción muscular y o por la gran exigencia de una actividad física, también se distinguen otras causas por las cuales aparecen dichas contracciones durante un tiempo determinado. Como consecuencia, mencionamos qué factores de riesgo aumentan las probabilidades de que una persona pueda sufrir estas dolencias. Por bajos niveles de electrolitos tales como magnesio, calcio o potasio, debido a los músculos que presentan poca irrigación sanguínea o adquieren un suministro de sangre inadecuado. También se experimentan durante el proceso de diálisis tras la pérdida de la función renal. La deshidratación o el hecho de realizar alguna actividad física sin haber tomado suficiente líquido es otra causa que produce los calambres musculares. Si el individuo siente estrés o presenta compresión en sus nervios, en espalda o cuello, es probable que sufra contracciones súbitas. Hay ciertos medicamentos que generan estos espasmos musculares como efectos secundarios. Durante el embarazo, las mujeres también pueden sufrir de calambres musculares intensos. Otro de los factores de riesgo de estas dolencias consiste en el sobrepeso de los individuos. En muchas situaciones, los espasmos musculares suelen afectar a los adultos mayores de 60 años con frecuencia. Algunas afecciones como la diabetes y los trastornos hepáticos, tiroideos y nerviosos también conllevan a la producción de calambres en las musculaturas de los pacientes. Principales signos y síntomas asociados a los calambres. Una vez se presenta el espasmo muscular en las personas, el principal signo de todos hace referencia a la sensación de tensión y dolor en el músculo afectado, que en algunas circunstancias es verdaderamente intenso. Sin embargo, más allá de esto, existen otros síntomas asociados a los calambres que vale la pena saber, y es por ello que a continuación listamos los más relevantes. Endurecimiento y contracción de la musculatura de forma repentina e incontrolable. Una notable sensibilidad en el músculo durante las 24 horas posteriores al calambre inicial. Durante o después de la contracción, es posible que se genere un bulto duro de tejido muscular debajo de la piel. ¿Cómo aliviar el dolor y mejorar los síntomas por calambres musculares? En vista del fuerte dolor que causan los calambres musculares en las personas, los afectados se preguntan cuáles son las soluciones a las que pueden recurrir para lograr disminuir y aliviar el dolor a fin de mejorar los síntomas generados por este tipo de afecciones. Afortunadamente, la medicina garantiza diferentes alternativas para que estos pacientes puedan liberarse de dicha aflicción, y aquí detallamos de cuáles se tratan. Terapias alternativas y complementarias. Básicamente, una terapia o tratamiento se define como un conjunto de medios que permiten curar o aliviar los síntomas de ciertas enfermedades y o dolores generados por alguna afectación médica. En el caso de las contracciones musculares súbitas, los pacientes pueden recurrir a una gran variedad de terapias, tales como terapia de frío y calor,
Gracias a que esta técnica terapéutica disminuye la inflamación, alivia el dolor e incrementa la circulación de la sangre, se recomienda para mejorar los síntomas causados por los calambres musculares. Así, puede aplicar calor cuando el músculo está tenso y usar compresas frías o hielo cuando el músculo duele. Terapia de compresión, terapia de masaje, terapia de acupresión, termoterapia, remedios naturales con uso de plantas, ultrasonido. Otra solución indicada para aliviar los dolores generados por los espasmos musculares e incluso para evitar estas contracciones consiste en recurrir a la meditación para conseguir un estado de relajación que le permita al individuo ser más consciente de su cuerpo, entender sus dolencias, limpiar el subconsciente de cualquier tensión y descargar la ansiedad. También tenemos la aromaterapia, la acupuntura, la retroalimentación y los hábitos de vida saludable. Así como con cualquier otra lesión, en el caso de los calambres, es mejor prevenirlos que tener que tratar de aliviar el dolor causado por ellos, por lo que resulta fundamental que las personas que han sufrido de estos espasmos recurran a algunas medidas preventivas que ayuden a evitar dicha dolencia. Aquí especificamos varios métodos de prevención que son realmente efectivos. Estiramientos. Antes o durante una contracción muscular, el estiramiento es un gran aliado para evitar que ocurran e incluso para proporcionarle alivio al músculo. Por ende, se recomienda hacer un buen estiramiento previo al realizar alguna actividad física e incluso antes de acostarse a dormir, si ha sufrido de calambres en las piernas por la noche. Entrenamientos progresivos. En caso de que entrenes de forma constante, es importante que optes por graduar la duración e intensidad del ejercicio físico. Gracias a ello, tu cuerpo podrá adaptarse al incremento de actividad a través del tiempo y sus músculos no rebasarán el esfuerzo pertinente hasta contraerse y o lesionarse. La hidratación también es una excelente medida de precaución para no sufrir de espasmos musculares, motivo por el cual es ideal que bebas mucho líquido diariamente para así lograr evitar cualquier grado de deshidratación, dado que esta última es una de las principales causas de los calambres en las musculaturas. Dieta sana. Otra clave para impedir esta dolencia consiste en tener una dieta sana y equilibrada, consumiendo los suplementos alimenticios que te señalamos anteriormente, ya que mientras más potasio, magnesio, calcio, proteínas y vitaminas ingieras, menos probabilidades hay de que se endurezcan y contraigan los músculos de manera súbita. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.